Excelente, chicos. Buenas noches, bienvenidos a esta sesión demostrativa de la parte cinemática. En un video de YouTube ya he subido ya un video respecto al cinemática de partículas que creo que en el grupo, no sé si lo compartí, creo que no, se lo voy a compartir en el grupo. Sin embargo, ahora merecería ya un video respecto a cinemática de cuerpos rígidos respecto a las aceleraciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si ustedes Si ustedes en física mecánica vieron esto, sí. También, por ejemplo, habrán visto que cuando yo tengo un movimiento curvilíneo quiere decir que está descrito por esta partícula. Y sabemos que una partícula que describe esto, describe una trayectoria la cual tiene una componente de aceleración normal y una componente de aceleración centrípeta. La componente de aceleración normal es una aceleración de tal manera que siempre tuerce la curva. Si ustedes tienen una curva, ustedes siempre tendrán una aceleración normal, chicos. ¿De acuerdo? Aparte, también se decía que de las trayectorias, la velocidad es tangente a la trayectoria. O sea, en un punto, ustedes apoyen este vector velocidad y verán que siempre será tangente. ¿De acuerdo? Y claro, ya luego ustedes decían que el vector aceleración, en vez de descomponerlo en x, y, que usualmente lo hacían con este primer método, ¿de acuerdo? Ahora lo que hacían era escribirlo en sus componentes normales y normales y tangenciales. En este caso se lo describe mediante la magnitud de este componente normal. Aquí esto es un vector nomás. ¿Sí? Esto de acá, este vector en, no es otra cosa, está haciendo el mismo papel que hace i cuando yo lo describo en sus componentes rectangulares. Si por ejemplo yo describiera esto en sus componentes rectangulares, esto sería a por i más a y por j. Ese i es un vector unitario y acá e, que es una componente normal que va en la dirección centrípeta de este radio o de este círculo que se apoya en la curva, ahí en esa dirección va este vectorcito de acá. Y claro, eso ya multiplicado por la magnitud de la componente normal te da la aceleración normal. Pero como yo quiero la aceleración total, debo sumarle la variación de la velocidad al respecto al tiempo. En este caso realmente es la variación de la magnitud de la rapidez. ¿Y por qué? Porque justamente esta componente tangencial, la aceleración tangencial cambia la magnitud del vector velocidad. ¿De acuerdo? Justamente la componente tangencial es la responsable de eso. Profe, pero yo había visto que la aceleración es igual a alfa por r. Esto no es cierto realmente desde una perspectiva general. Realmente esto es lo correcto, chicos. ¿De acuerdo? Y esto de acá se denomina componentes tangenciales y normales. Ujú. Esto ya en el anterior video yo lo expliqué ya. Ujú. Componentes tangenciales y normales. Ujú. Y ahora lo que vamos a ver es, ok, ya sabemos describir partículas, sabemos describir puntos en el espacio, sabemos describir sus velocidades, sabemos aplicar movimiento relativo, ya esto comprende a la mecánica de partículas, ok. Esta parte de aquí comprende fácilmente a la mecánica de partículas, sí. Bueno, más que toda la cinemática de partículas. Pero ¿qué hay con la cinemática de un cuerpo rígido? Ujú. O sea, ¿qué pasa si ya, por ejemplo, yo me acerco lo suficiente a un cuerpo de tal manera que ya percibo su geometría? Ujú. Y ahora quiero describir sus aceleraciones y velocidades. Ujú. Entonces, hay una teoría bastante chévere que nos permite justamente hacer la descripción neta de estos cuerpos, ¿de acuerdo? Y esta será de la siguiente manera, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo este cuerpo, acá. Tengo este cuerpo de acá, ¿sí? Y acá yo tengo este cuerpo rígido acá, ¿sí? Ujú. ¿De acuerdo? Es un cuerpo cualquiera, puede ser tu celular, tu taza, puede ser un cuerpo rígido. Eso se denomina un cuerpo rígido. En este curso diremos cuerpo rígido a aquel cuerpo que no presenta deformaciones en su geometría, o sea, no cambia. ¿De acuerdo? Sin embargo, o sea, es evidente que para cursos superiores se va a considerar la deformación. Entonces, pero por el momento consideramos que no se deforma. ¿Ok? Ahora, considere ahora este corte de acá. Imagínense que yo me quedo con esta rebanada de este cuerpo rígido y yo analizo esto. Entonces yo lo extraigo y ahora yo me quedo con esta plaquita.
esta placa, ¿de acuerdo? Y esta placa también es un cuerpo rígido, ¿de acuerdo? Solo que ahora lo estoy eh, orientando en este caso al estudio del plano, ¿ok? Lo vamos a estudiar a través del plano, ¿de acuerdo? Y eso es lo que haremos. Y suponga que a lo mejor este cuerpo describe esta trayectoria de acá. Ujú. Describe esta trayectoria aquí. Su centro de masa. Entonces, fíjese bien, ¿ok? Cuando un cuerpo sufre una, esto, ¿sí? Sufre, hay un movimiento. En este caso, fíjense que el centro de masa creó un movimiento curvilíneo también acá, ¿sí? Y hay varias maneras en las cuales el cuerpo puede sufrir movimiento curvilíneo, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes observan nuevamente mi cámara, ¿ok? Bueno, si ustedes observan este perfume, yo por poner un ejemplo, ok, no sé por qué, disculpen, la manera, ok, este, ok, pero digamos que este perfume es un cuerpo rígido, chicos. Entonces, cuando yo experimento, escuché bien, cuando yo experimento un movimiento como este, el centro de masa, miren lo que escribió, puede ser así, puede haberse movido así, ok, o puede haberse movido de diferentes formas. Pero concentrémonos en qué pasa si, por ejemplo, se mueve de esta manera. Ahí, miren, se mueve de esta forma. Fíjense bien. Imagínense que ahora yo pongo mi dedo acá en la parte superior. Entonces ahora se va a mover de esta manera. ¿Sí o no? Entonces, si se dan cuenta, esta curva que describe el centro de masa, de alguna manera será exactamente igual, pero desplazada una altura. ¿Qué quiero decir? Volviendo justamente al ejercicio, bueno, a este problema, si por ejemplo yo considero otro punto, otro punto, chicos, que está a cierta distancia R, si por ejemplo vamos a decir que este es el punto B y acá está el punto A, entonces el punto B' y este punto A', si se dan cuenta, a pesar de que siguen distanciados por esta distancia, son posiciones finales diferentes, las trayectorias C2, que puede ser una parábola, puede ser lo que sea, y la trayectoria C1 son paralelas. O sea, son paralelas, o sea, están escribiendo la misma trayectoria, pero distanciadas ahí. A este tipo de movimientos, chicos, se le llama traslación pura. Traslación pura. Traslación pura, chicos. Eso se le llama traslación pura. ¿Ok? Y diremos que un cuerpo se traslada en traslación pura cuando no experimenta rotación. Observe bien de nuevo mi pantalla, mi cámara, perdón. Si este perfume, por ejemplo, fíjense bien, mis dedos, fíjense bien, para que sean paralelas, mi perfume no debe hacer esto de acá. Así se mueve. Porque ¿qué pasa si se mueve? Ya las trayectorias son diferentes. Entonces tiene que mantenerse en esta forma y mantener casi que el mismo estado, tacometría, durante todo su movimiento. Entonces todas las partículas que conforman este cuerpo rígido, este perfume de acá, van a presentar exactamente las mismas aceleraciones y velocidades. Eso es lo interesante aquí. Como la trayectoria, como la trayectoria, chicos, es paralela, ¿ok? Entonces quiere decir que comparte las velocidades y comparte las aceleraciones. Y eso es alguna información importante, chicos. Cuando yo en un cuerpo rígido, yo te diga, por ejemplo, te pregunte la aceleración de A, resulta que esa aceleración para B va a ser la misma cuando esté en traslación pura. Y lo mismo va a ser para las velocidades. Esa es una de las propiedades chéveres de la traslación pura. ¿Ok? Cuando yo tengo traslación pura, todas las partículas que conforman un cuerpo rígido comparten todas las variables cinemáticas, chicos. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora ya no tengo, por ejemplo, una traslación? También puedo sufrir otro tipo de movimiento, chicos. ¿Ok? Nuevamente dejo de compartir pantalla y fíjense bien este perfume de acá de nuevo. Otra vez el mismo perfume, pero sí, yo lo sé. No es el mejor perfume, la verdad. Pero bueno, es un cuerpo rígido que me va a servir. ¿Ok? Entonces, imaginemos que, por ejemplo, usted inserta un palo aquí, ¿de acuerdo? Un palo aquí.
Y esto, si usted inserta un palo, usted puede rotarlo, ¿verdad? Puede hacer esa rotación. También puede insertar el palo acá y que esto rote de esta forma. ¿Sí? Esto rota de esta forma, chicos. ¿Ok? Lo interesante aquí es que, lo interesante acá, que para un cuerpo rígido, chicos, que yo, por ejemplo, yo lo pivoté aquí, para este eje N, vamos a ponerle un eje N, ¿de acuerdo? Este eje, chicos, va a ser el centro, yo le aplico una rotación acá, como un volante, chicos, un volante, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, si se acuerdan cómo funciona un compás usted lo apoya en este punto, ¿sí o no? Y luego usted lo distancia de cierta distancia. Y cuando usted le daba la vuelta, ¿qué ocurría? Describía esta trayectoria circular. Si el compás, por ejemplo, se encuentra más lejos respecto a ese eje de rotación, la trayectoria será esta. Y fíjese bien, todas las trayectorias, como rota todo el tiempo esta placa, va a ser justamente una rotación pura, la rotación pura. Y esa rotación pura, chicos, es la que causa justamente este tipo de movimiento. Y como saben, para las trayectorias circulares, yo tendré como una componente tangencial y una componente centrípeta, chicos. ¿Sí? ¿Van a ser las mismas para todas las trayectorias circulares? No. ¿Por qué? Porque cada trayectoria circular tiene un radio diferente y para cada radio diferente tenemos una diferencia de aceleración tangencial y normal. Resulta que acá, este, perdón, dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Perdón, chicos. Bueno, lo que está explicando acá es que resulta que cuando ustedes están rotando este cuerpo rígido, chicos, todas las trayectorias están describiendo un círculo. Si se dan cuenta por regla del compás, si ustedes apoyan el eje del compás en el punto en el eje N donde rota, si se dan cuenta, a medida que ustedes abren el compás, las trayectorias van a ser las siguientes. ¿De acuerdo? Y cada una va a tener un radio curvatura diferente. Entonces, cuando yo tenga este efecto de rotación circular, ahí sí se va a cumplir que la aceleración tangencial va a ser alfa por el radio de curvatura correspondiente. ¿Ok? Claro, no será la misma aceleración tangencial en todas las trayectorias. Lo mismo va a pasar con la aceleración normal o centrípeta, que le dicen algunos, o radial. Ujú. Este va a ser el cuadrado de rho, el cuadrado de omega, perdón, por el radio de curvatura. Profe, yo le he visto que ponen un menos. El menos es cuando está en la forma vectorial, ¿sí? Y lo ponen de esta manera. ¿Por qué? Porque la componente normal realmente apunta para afuera, pero con el menos, ahí ya estamos diciendo que está apuntando el centro, ¿ok? Pero en este caso solo me quiero quedar con que esta es la magnitud y que las direcciones para estas componentes tangenciales y normales para trayectorias circulares van a ser las siguientes. Y sus magnitudes son estas, chicos. ¿De acuerdo? Ok, ya vemos cómo es la traslación pura y la rotación pura. Y se preguntarán, ¿por qué rayos me interesa eso, profe? ¿Por qué me interesa saber eso, chicos? Porque resulta que cuando ustedes están estudiando el movimiento cinemático para cuerpos rígidos, los matemáticos y los físicos tuvieron una gran idea, chicos. Una enorme idea, chicos, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue esa gran idea, chicos? Esa gran idea fue, oye, ¿qué te parece si descomponemos ese movimiento? Y se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, imagínense que, por ejemplo, usted tiene una barra. Quedemos con una barrita aquí, una barra, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, para una fotografía después, a lo mejor usted giró, quedó de esta forma, ¿sí o no? Y luego, para unos instantes después, a lo mejor quedó de esta otra forma, de forma así. Y luego ya para el instante final, que de ahí ustedes le dicen, estoy el movimiento acá, quedó de esta manera, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cómo rayos estudio eso? Mira las situaciones que pasó, es como este lápiz acá que tengo. Este lápiz pasó por toda esta vaina y ¡paf! Sí. Entonces, ¿cómo rayos vamos a estudiar eso? Y la manera de estudiar eso es justamente usando esta combinación. Se preguntarán, ¿cómo rayos? Entonces, nuevamente, espero no olvidarme de compartir pantalla de nuevo. Prendo mi cámara de nuevo. Y fíjense bien esto de acá. Nuevamente estoy con mi perfume, ¿ok?
Y supongamos que mi perfume quedó en este estado final, en un movimiento aquí, en este estado, sí, de manera horizontal. Entonces, cuando yo tengo este movimiento vertical, esta forma, a lo mejor cuando yo lo lancé hizo todo esto acá, toda esta trayectoria, está este movimiento y quedó así. Pero los físicos dijeron, y los ingenieros dijeron, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Mira, solo me interesa el estado final del movimiento, ¿verdad? Entonces, imaginemos que a lo mejor el resultado que hizo fue esto, miren. Hizo esto y los ingenieros dijeron, oye, cambiaste la forma, pero el resultado fue el mismo. Y eso es algo chévere. Fíjense bien cómo se mueve este perfume, miren. Muevo este perfume. ¿Qué movimiento acabo de generar ahí? Traslación pura, chicos. Traslación pura, como lo vimos acá. Y luego se detuvo acá y respecto a este centro, rotó. Es una rotación pura, chicos. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Estás queriendo decir que cualquier movimiento puedes descomponerlo en una traslación y luego en una rotación? Efectivamente. Esa es la clave, esa es la clave de la, esa es la clave, chicos, para entender este tipo de movimientos, chicos, que ustedes pueden descomponer, no importa la forma en la que han tenido, si ustedes pueden descomponerla en una traslación más una rotación, o una rotación y luego una traslación, es conveniente y perfecto y es perfectamente válido para describir el resultado final. ¿Ok? Entonces, volviendo a la diapositiva, y que espero que esté compartiendo de nuevo. Entonces, ahora resulta que todo este movimiento de barra que acabo de describir, exactamente igual, fíjense bien, a que yo iniciara con este movimiento y yo fuera de esta forma. Miren. Acá yo todo este movimiento, yo hice una traslación en este instante después, si se dan cuenta, todo hasta aquí hice una traslación y luego en el estado final, ¿qué ocurre? Hice esta traslación hasta el punto en cuestión que me interesa y luego, ¿qué ocurre? Roto, ¿verdad? Hago una rotación y el estado final que me queda es esto de acá. ¿Sí o no? Esa es la idea. Voy a quitar esto ujú, para que se sobreentienda. Entonces, conclusión, yo puedo descomponer el movimiento general, o sea, todo este movimiento, que es esto de acá, si se dan cuenta, lo de arriba es movimiento general en el plano, o en este caso de cuerpos rígidos en el plano. Cuerpos rígidos, en este caso vamos a hacerlo en el caso del plano. Así que en realidad es lo mismo para 3D, chicos. Resulta que es exactamente igual a una traslación pura, traslación pura, más rotación. Hasta aquí alguna duda, chicos, de esto. Creo que esto es fundamental, chicos. Esto realmente vale oro, chicos. Vale bastante oro. Si ustedes pueden hacer esto, pueden resolver cualquier ejercicio de cuerpos rígidos. Y ahora se preguntarán, profe, ¿cómo hago esto matemáticamente? Y eso es lo interesante de esto, chicos. Como ustedes saben, existe una ecuación llamada ecuación de movimiento relativo. ¿Ok? Imaginemos que, por ejemplo, este punto de acá, este es el punto A. ¿Ok? Este es el punto A. Este de acá es el punto B. ¿Sí o no? Fíjense bien lo interesante de esto. Imagínate que yo te pidiera la aceleración de B. La aceleración de acá. Yo qué sé. Imaginemos que, por ejemplo, va así la aceleración de B. Entonces, tú no sabes cómo es la aceleración de B. Pero, dado que tú seleccionaste una traslación pura, entonces tú dices, ok, mira, ¿sabes qué? Voy a seleccionar el punto A. Porque fíjate bien qué pasa con el punto A. El punto A, hasta incluso cuando le añado la rotación, es como que se hubiera trasladado todo el tiempo. O sea, tú seleccionas un punto del cuerpo rígido que se traslade todo el tiempo. Y fíjate bien, será la aceleración de A, por poner un ejemplo. Si está la aceleración de A, yo por plantear. Acá será la traslación de A, la aceleración de A, la aceleración de A, y claro, la aceleración de A, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora, fíjate lo interesante de esto. Esto está súper interesante.
Y sabemos que esta es la aceleración de B. ¿Cómo rayos encuentro la aceleración de B en términos de la aceleración de A? Y es usando el método del movimiento relativo, fíjense bien. Yo sé que la aceleración de B, ujú, la aceleración de B será igual a sumarle una traslación pura, la aceleración, ¿sí o no? Más, ¿qué cosa? La rotación, chicos. La rotación, chicos. Pero entiéndase bien una cosa. Quiero que quede claro esto. No está rotando puramente. Está rotando con respecto a. Si se dan cuenta que esta rotación que ocurre al final es con respecto a A. ¿De acuerdo? Entonces, esa rotación que es con respecto a, casi por eso, de esa manera, nosotros le determinamos movimiento relativo acá. Esto te recibe un sinónimo llamado, este es el movimiento relativo. ¿Ok? ¿Podríamos considerar al revés? Sí. ¿Es más fácil considerar movimiento relativo a la rotación? Definitivamente. ¿Ok? Entonces, claro, si se dan cuenta, si yo le sumo la aceleración de B con respecto a, la aceleración de B con respecto a es justamente si yo veo que yo con respecto a qué está pasando. Estoy rotando, ¿verdad? Y las rotaciones causan aceleraciones, chicos. Y si las rotaciones causan aceleraciones, ¿qué estoy añadiéndole ahí al final? Una rotación. Entonces, fíjense, estoy cumpliendo lo de la ecuación de arriba. Añadir una rotación. Esa rotación yo la aprecio con el movimiento relativo, más la traslación, me va a generar ¿qué cosa? El movimiento resultante. Y esto exactamente se cumple no solo para aceleraciones, sino también para velocidades, chicos. Exactamente lo mismo. Se cumple exactamente lo mismo, chicos, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que está presente aquí en esta maravillosa ecuación, chicos. Esta es justamente la clase más importante, yo diría yo, de cinemática. ¿Ok? Entender esto vale oro, chicos. ¿Alguna duda al respecto de esto? Para que me esté presente. ¿Qué significa n saliendo del plano? Bueno, n es un eje de rotación. ¿Ok? Es como que tú insertaras un palito y tú rotaras ahí la por eje. ¿De acuerdo? Eso significa n. ¿De acuerdo? O sea, el eje con el que estoy rotando ahí, con el que el cuerpo va a rotar. Ujú. Este método, chicos, se denomina, por eso se le llama método del movimiento relativo. Método del movimiento relativo. Movimiento relativo. Sí, y ese movimiento relativo, este, prácticamente pues se le denomina así porque lo que hacemos es descomponer cuerpo, seleccionando un punto como traslación pura y luego le añadimos el movimiento relativo. Y sabemos que el movimiento relativo, ¿por qué se causa? Porque en realidad, ¿qué ocurre, chicos? Fíjense bien. Como estoy diciendo que todo esto se traslada puramente, fíjense bien, esto también es la aceleración de A, porque recuérdense, la traslación pura comparte todas las aceleraciones y velocidades, entonces esto también será la aceleración de A, ¿sí o no? Y esto también será la aceleración de A, ¿sí o no? Y fíjense bien, después, desde este punto a este punto se le añadió una rotación, chicos, una rotación. Entonces, el movimiento resultante de B será A más la rotación que experimenta. Y esta rotación es con respecto a A. Por eso es que la aceleración de B es con respecto a A. Por esa razón, chicos, es que esta aceleración casi siempre se va a descomponer en componentes tangenciales y normales. ¿Sí? Así, componentes normales y tangenciales. Ujú. ¿De acuerdo? Y cuando estén hablando de velocidades, si es que hablan de velocidades, bueno, esta sería la componente de B respecto a A con respecto a T. Esta sería la componente de B con respecto a A con respecto a N. Y para las velocidades va a obedecer a la ecuación de centro instantáneo, que será la velocidad del cuerpo rígido, de A, por lo que separa la posición de R de B respecto a A. Y esto como producto vectorial, chicos. ¿Sí? Y esto también obedece al centro instantáneo. O sea, por eso, centro instantáneo también se puede obtener centro instantáneo.
¿De acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Bueno, a ver, esta parte del movimiento relativo, ¿ok? Yo ahorita estoy asumiendo de que ustedes ya han visto movimiento relativo, ¿ok? Esta parte del movimiento relativo ya es lo mismo que ustedes ven en cinemática, de partículas. Cuando ustedes están en cinemática de partículas, ustedes básicamente pues decían que una velocidad de A es igual a la velocidad de B y esta velocidad de A con respecto a B, si yo la sumo me va a dar A. Es el resultado el cual plantea una ecuación de posición. Una ley del paralelogramo. Imaginemos que esta es la posición de RA. Y ahora, por ejemplo, yo digo, ok, fíjate bien, este es el punto B, entonces ahora le voy a decir, este es RB. Y el vector que nace de aquí, de naranja, es la posición de R de A respecto a B. Entonces fíjense que se va a cumplir esto de acá. R de A debe ser igual a RB más, más R de A respecto a B. Si ustedes derivan esto, van a obtener las mismas ecuaciones de velocidades, aceleraciones y eso. Eso realmente no va a importar, al menos vectorialmente, que ustedes planteen esto. Lo que va a importar es que esto, que hemos visto aquí en cinemática, lo hemos aplicado a la descomposición del cuerpo rígido, chicos. Esa es la parte importante de esto, chicos. ¿Ok? Ujú. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, de verdad. Sí. Tengo videos que los voy a compartir, por si acaso. Que tengo mi canal ahí, que ya he explicado cómo esto aplicado. Esto aquí ya lo he explicado, aplicado a velocidades y también lo he explicado también en rectilíneo. Ya, perfecto. Ya, listo. Muy bien. Vamos con un ejercicio porque yo sé que dicen, bueno, profe, ¿y ahora cómo rayos aplico esto? Bueno, está bien. Ya. ¿Cómo, o carajos, este, cómo rayos yo aplico este tipo de movimientos, chicos? ¿Ok? Y en este caso vamos a hacer con un clásico, el clásico mecanismo manivela biela corredera. Es un clásico, pero clásico, chicos, del, este, de los ejercicios que hay en mecánica vectorial. ¿Ok? Y en este caso, se me fue se me fue el libro. Ujú. ¿De acuerdo? Ay, Beer Johnston. Johnston, mecánica vectorial. Espero que no sea el de estática, sino. Ya listo, ya, sí es el de corrigios. Ok. Bueno, entonces vamos a el típico mecanismo manivela biela corredera. Ujú. Sí, que es un diapositivo bastante usado, mecánica. Y quiero uno de aceleraciones, es un clásico, chico, un clásico. Bueno, ya. Vamos a resolver el clásico de clásicos ejercicios que hay en mecánica vectorial. Ok, ¿de acuerdo? Que es básicamente este de aquí, el siguiente, ¿de acuerdo? Sí, es un ejercicio clásico, chicos, es bastante clásico acá. Ujú. Literalmente, si ustedes no resolvieron eh, simplemente es que no vieron la materia. Literalmente, casi siempre ponen a resolver este de acá. Sí, es uno de los mecanismos más importantes, de hecho, de la mecánica. El extremo A de la varilla AB se mueve hacia la derecha con una velocidad constante de 6 pies sobre segundo. Para la posición indicada, determine la aceleración angular de la varilla, la aceleración del punto G y del punto G de la varilla AB. ¿Ok? Vamos aquí, chicos. A ver, aunque ustedes no lo crean, chicos, esto de acá es una simplificación de algo que se usa en la industria. ¿Ok? ¿Quién aquí tiene carro de acá? No sé quién aquí usa carro. O, bueno, no sé. También estoy asumiendo mucho eso. Pero voy a suponer que ustedes han visto cómo es un carro. ¿Ok? En un carro resulta que hay algo llamado pistones, chicos. ¿Sí o no? De hecho, se los voy a mostrar acá. Se los voy a mostrar acá que es rayo un pistón. ¿Ok? Ujú. Movimiento de un pistón. Ujú. ¿De acuerdo? El movimiento de un pistón aquí, veamos. Quiero que ustedes lo vean.
Ya listo, perfecto. Espero que ya no me salió nada raro, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, observen este pequeño video animado, espero que, bueno, ok, de acuerdo. Pero fíjense bien que esto de acá, como ustedes estarán viendo, acá en este caso, en vez de ser la barrita, eso se llama manivela, ¿ok? Y básicamente, dense cuenta que esto está movido, está haciendo el movimiento con un motor, y básicamente, ¿cómo gira? Gira de forma circular, ¿sí lo ven? Esa manivela, o en este caso esa manivela que rota circularmente, solo va a imprimir un movimiento circular. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo es el pistón de arriba, esa parte superior. Se dan cuenta que solo se mueve en línea recta, linealmente. No se mueve ni para acá ni para acá. Por lo tanto, si solo sobre traslación pura, las velocidades y las aceleraciones van a ir en esa dirección siempre, chicos. ¿Ok? ¿Cuál es el cuerpo rígido de estos tres que sufre un movimiento plano general raro? Definitivamente la biela, chicos, que es básicamente el mecanismo que interconecta la manivela y el pistón. ¿Ok? Entonces, en base a eso, chicos, como ya sabemos cómo se mueve el pistón, así como ese pistón de ahí se mueve linealmente, y la manivela, que en el dibujo está como barrita, ¿ok? La manivela está acá, se mueve circularmente. Se dan cuenta que va a describir siempre trayectorias circulares, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, problema, ¿ok? Volviendo a nuestro problema. Y a ver, veamos. Volviendo a este problema, chicos, tenemos lo siguiente, ¿ok? Ahora, este elemento de B va a describir trayectorias circulares, como la manivela, ¿sí o no? Ujú. Entonces, como transmite eso, ese movimiento de acá, ¿sí lo ven? Entonces ya sabemos que este sufre rotación pura. El elemento de B sufre rotación pura. Rotación pura. Y sí, fíjense bien que el pasador A básicamente es como que fuera un pistón, ¿ok? Como fuera ese pistón que estaba solo empujaba y venía, ¿ok? Y nos está diciendo que ese extremo A se mueve a la derecha con una velocidad, y claro, obviamente solo puede ir en esta dirección, una velocidad de 6 pies sobre segundo, ¿ok? Para la posición indicada nos pide determinar la aceleración, ojo, del punto G, este de acá, es la variable. Y eso va a ser bastante, cómo es que uno halla esa aceleración del punto G. Y es usualmente utilizando el método del movimiento relativo, chicos. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es determinar por partes. Como no, cuando nos piden aceleraciones, chicos, las aceleraciones, estas aceleraciones, siempre van a depender de la velocidad. ¿Por qué? Porque como vieron acá, cuando yo descompuse la aceleración de B con respecto a A, se dan cuenta que dependía de la componente tangencial y normal. El problema con esta componente normal, chicos, esta componente normal depende cuadráticamente de la velocidad angular. Y yo no conozco la velocidad angular de mi cuerpo rígido, ¿ok? No conozco la velocidad angular. En este caso sería la velocidad comprendida entre y B, en esta barra de acá. No la conozco. Entonces, siempre que me pidan aceleraciones, chicos, yo debo resolver mis velocidades. Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer es siempre resolver velocidades. ¿Ok? ¿Cómo yo resuelvo velocidades? Primero, debo entender qué velocidades tiene cada una. Por ejemplo, para el cuerpo rígido AB me convendría obtener la velocidad de A y la velocidad de B para así ver si tiene algún tipo de comportamiento. Entonces, fíjese bien, por ejemplo, esta manivela de B, como describe trayectorias circulares, la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria, como ya lo vimos. ¿Ok? Y en este caso, fíjese bien que la velocidad de B tiene la misma línea de acción, son paralelas a la misma línea de acción de A. Escúchese bien, es la misma velocidad para B.
¿Y esto por qué, chicos? Porque resulta que si usted escribe la velocidad de A, utiliza el método del movimiento relativo, ujú, más la velocidad de A con respecto a B, entonces si usted hace esto de manera vectorial, esto será 6i, ¿ok? Esto es igual a B, que también será 6i, pero va a ser B, que no conozco en I, y esta velocidad de este movimiento relativo va a ser omega AB cruz RB, perdón, digo, de A respecto a B, ¿sí, no? Eso será justamente lo que define mi vector de velocidad de A con respecto a B. Ujú. Entonces, cuando yo haga este producto vectorial, chicos, si yo hago este producto vectorial, lo hago parte, antes de introducirlo acá a esta ecuación, yo sé que mi vector AB va a ir en la dirección K, ¿sí o no? Y luego tengo que definir mi vector R de A respecto a B. Entonces, el vector de A respecto a B es este de acá, chicos. Es un vector que sale de B y se dirige acá, ¿sí o no? Y si nos damos cuenta, yo puedo descomponer en sus componentes verticales y horizontal, donde esta componente va a ser la magnitud 10 pies por el coseno de 30 grados y esta componente será 10 por el seno de 30 grados. Por lo tanto, acá, por lo tanto, esto era producto cruz con este vector que va a ser eh, en X va a ser 10 raíz de 3 sobre 2 en Y de manera positiva, ¿no? Menos 10 por un medio por J. ¿Y esto por qué? Porque el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 30 es un medio. ¿De acuerdo? Y entonces ese será el producto vectorial que yo tenga que hacer. Ujú. Cuando yo distribuya, me va a quedar esto. Sí, esto es aparte, pues fíjate. Estoy haciendo un cálculo aparte ahorita. Cuando yo distribuya, yo puedo aprovechar las propiedades WAK y esto multiplicarlo por raíz de 3, ya simplificándolo y me queda K cruz I, K cruz I, menos acá 5 WA, WB. Ujú. Y esto me va a quedar K cruz J. Si yo obedezco a mi sistema de referencia, que es I, J, K, ujú, entonces yo sé que las reglas del producto vectorial van a obedecer al sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, si yo defino K cruz I es justamente hacer este producto vectorial, ir de K a I. Y como va en este sentido, quiere decir que mi vector resultante va a ser J. Entonces será omega A, 5 raíz de 3 en J. Y K cruz J es ir de K a J, pero como va en sentido contrario, va a adoptar el valor de menos I. Con este menos se me va a cancelar y será simplemente WAB por aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y bueno, ya de aquí solo me queda reemplazar. Ujú. Vea quién es todo este vector. Entonces aquí autorizo 5W, 5WAB. Ujú. 5WAB. Y esto será multiplicado por raíz de 3J más I. Ujú. Y si yo igualo las componentes en I, ¿ok? Si yo igualo las componentes en I, me voy a dar cuenta que 6 más BB más 5 omega AB tiene que ser igual a esto. Todo lo que sea en I lo igual. Y acá tiene componente en J, no tiene. Tiene componente en JB, no tiene. Y acá solo tiene más 5 omega B raíz de 3. Y fíjate bien, yo voy a concluir que la velocidad angular era cero. Ujú.
Y como esto es cero, fíjense bien que BB va a ser igual a eso de ahí, a 6 pies sobre segundo. O sea, exactamente la misma velocidad de A. ¿Esto yo podía haberlo concluido más rápido? Sí, se puede concluir más rápido. En mi video del centro instantáneo de rotación, cuando yo, un cuerpo rígido, tenga dos velocidades paralelas, chicos, que ustedes saben que son paralelas, cuando ese cuerpo rígido tiene velocidades paralelas, primero que omega es cero y segundo que la velocidad de ambas son iguales. ¿De acuerdo? Eso por teorema, chicos. Por teorema. Solo que en este caso lo hice de manera vectorial. ¿De acuerdo? Pero es justamente para que entiendan eso. En mi video del centro instantáneo explico cómo hacerlo. Ok, así que les invito a ver el canal. Luego, una vez que ya tenga eso, ya sé que mi cuerpo rígido, o sea, la barra B, tiene velocidad angular cero, entonces ya tengo resuelto mis problemas de velocidades. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a pasar a las aceleraciones. Si yo voy al problema de las aceleraciones, necesito definir mi aceleración en A y mi aceleración en B. Vamos por lo más fácil. ¿Qué te opinas de la aceleración en A? Fíjate bien que te dice que el extremo A de las varillas B se mueve hacia la derecha con velocidad constante. Si yo me muevo con velocidad constante, habíamos dicho en anteriores cursos, que una velocidad que es constante quiere decir que su derivada, eso es cero, y por lo tanto esa aceleración es cero. Por ende, la aceleración en ese punto A debe ser cero. ¿Sí o no? Ahora, la aceleración B. ¿Qué ocurre con la aceleración en B? Como describe trayectorias circulares, esas trayectorias circulares, chicos, recuérdense que van a tener componentes normales de aceleración y tangenciales. Pero hay algo interesante en esto, chicos. ¿Ok? Hay algo muy interesante en esto, que de hecho me está haciendo ver que no he resuelto todavía mis problemas de velocidades. Que si se dan cuenta que si yo quiero definir la aceleración normal de B, necesito el cuadrado de la velocidad angular, no de AB, porque de AB ya la encontré, es de este cuerpo rígido, pero B pertenece a este cuerpo rígido de B. O sea, también al de AB, pero con AB no podía describir la aceleración de B. Y la aceleración y la velocidad angular de B no la conozco, chicos. Entonces necesito encontrar esa velocidad angular. ¿Ok? En este caso su radio es de que va de GD hasta B. Entonces, ¿cómo rayos encuentro eso de aquí? Bueno, para no complicar mucho las cosas, por centro instantáneo se sabe que la velocidad de B puede ser descrita como la distancia que separa al punto de que rota, en este caso es D, la B, va a ser 4 pies, multiplicado por la velocidad angular de B. Esto es algo que se cumple acá, ¿sí? O pueden verlo como producto vectorial. Recuerden que el producto vectorial es omega por R. O sea, acá usted hace ese producto vectorial. Pero como R y omega son perpendiculares, entonces por eso es que la velocidad queda así. Entonces pueden, sin ninguna duda, decir eso. Eso es magnitud. Y la magnitud de B, ustedes ya la saben, es 6 pies. Entonces usted aquí iguala. Y ya pues acá, ya simplemente concluye que la velocidad es 3 medios sobre radianes sobre segundos. Y esa es la velocidad angular de la primera barra. Y ya con eso en mente, ustedes ya pueden reemplazar en la componente normal de la aceleración de B. Y esta distancia BD va a ser de 4 pies. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De casualidad? Ujú. Simplificando, esto me queda 9 pies sobre segundo. Vale, acá. Ahora me toca sacar la aceleración de T. Ujú. La aceleración de T. Esa tampoco la conozco, chicos. Ujú.
No la conozco, chicos. Y así no la puedo encontrar, de hecho. Es alfa por dB por BD, que BD en este caso es los mismos 4 pies. Ujú. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Ok. Ah, fíjense que en este caso ya con respecto a estática, ya en este caso representa ya un desafío esto de acá. Porque ya no es solo asumir que esto es cero, aquí tienen que imaginarse el movimiento, chicos. ¿Ok? Bien, ya que tenemos estas aceleraciones, ahora sí puedo, en este caso, volver a encontrar. Pero aquí tengo más problemas, chicos, chicuelos. Si yo me atrevo a encontrar la aceleración de G directamente, va a ocurrir de que yo no conozco la aceleración, no conozco la aceleración angular de BA, porque no la conozco, y tampoco voy, y eso es un problema, chicos, es un gran problema, porque de cierta manera, pues, eso me va a representar una incógnita respecto a esto de acá. Sí. Aunque me parece que no habría problemas, porque como mi velocidad angular es cero, entonces eso en mi sistema de ecuaciones no debería ser ningún problema. Entonces, ahora lo que haré, vamos a ver qué pasa. Si yo hago la aceleración de G para un punto conocido, en este caso B, esto debe ser igual a la... Esto debe ser igual, ujú, o sea, esto debe ser igual a la aceleración de G respecto a B. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Ahora, también podría hacer lo mismo, también podría hacer lo mismo para A, ¿de acuerdo? Eso también sería válido acá. ¿Cuál sería más fácil? En este caso sabemos que la aceleración de B tiene estos componentes, pero tiene incógnitas. Y a mí no me piden hallar esa aceleración de la varilla, la, no me piden en este caso hallar. Ya, pero yo no sé este valor de G, ¿ok? No conozco ese valor de G. El valor de G yo no lo conozco, chicos. No tengo idea cómo va a ser. Entonces esto representa una incógnita, chicos. ¿Ok? A lo conozco, pero esto depende de alfa, alfa B, porque cuando lo descomponga en tangenciales, va a tener este término y no me va a permitir despejar. Entonces, ahí tengo un problema aquí, chicos. Entonces, directamente no podemos aplicar esta ecuación para el centro de masa todavía. Tenemos que hallar alfa a B. Entonces, lo que se hace aquí es utilizar los puntos conocidos. Entonces, yo puedo hacer la aceleración de A, que debe ser igual a la aceleración de B, selecciono el punto de traslación, el que yo quiera, y luego le añado la aceleración de A respecto a B. ¿Y qué ocurre? Que la aceleración de A sí la conozco, es cero, cero vector, por supuesto. O sea, ni en J. La aceleración de B, ok, te lo compro, no, no la conozco, sí. Bueno, sí conozco, solo me queda una incógnita, pero la aceleración de A con respecto a B, solo tendremos dos incógnitas. Y eso es un sistema totalmente resolvible. Por ende, recordando que la aceleración tangencial de B es la que pertenece a este punto y va en esta dirección para arriba, y esta para acá, entonces ubico eso. La aceleración de B estará expuesta en 9 pies sobre segundos en esta dirección. Acá, alfa de B como incógnita por 4 en esta dirección, más la aceleración de AB, de A respecto a B. Si dibujo mi diagrama cinemático, esta aceleración de A respecto a B será siempre de la siguiente manera. Si ubico mi vector R de A respecto a B, y claro, como habíamos dicho, esto era un movimiento circular del movimiento relativo. Por ende, respecto a la traslación que es B,
Recuerden que B se traslada, A va a rotar. Entonces, como ya sabemos que todo lo que rota respecto a un punto se puede describir con una componente normal y una componente tangencial. Y esta será la aceleración normal del punto de A respecto a B. Ya será el cuadrado de la velocidad angular por R. Pero ya vemos que esta velocidad angular para la barra B es cero. Y acá, esta será la aceleración de AB en sus componentes tangenciales, que será alfa B por R de A, la magnitud R de A. Y podemos determinar la dirección de forma analítica. Porque fíjense, con respecto a la horizontal, esto de acá tiene 30 grados. Y esto de acá tiene 90 grados. Por ende, esto de acá tiene 60 grados. O con respecto a la vertical, 30 grados. Por lo tanto, todo este vector de movimiento relativo será simplemente magnitud alfa B por R a B, que su magnitud es 10, en dirección de 30 grados con respecto a la B. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos? Descomponerlo en I y en J. Si yo, por ejemplo, en I, esto será 0, esto sería igual a 9, 9 más, esto solo tiene componente vertical, y acá, esto de aquí debe ser alfa, alfa B por 10. Y en este caso su componente horizontal, ya que lo estoy poniendo en J, es con el seno de 30 grados. Para J, esto deberá ser 0. Esto no tiene componente, esto tiene toda la componente que será alfa de B. Esta no me va a interesar mucho, pero va a ser necesaria para despejar esto de acá. Ujú. Ah, no, de hecho no es necesario, de hecho. Ya vi, no es necesario. Pero bueno, ahí es un despeje. Mm, ¿de acuerdo? Más alfa B, en la misma de arriba, por 10, por el coseno de 30 grados. Ujú. En este caso solo voy a despejar alfa B. De ahí ya tengo que alfa B, su resultado, su valor es igual a 9 sobre 5 radianes sobre segundo cuadrado, despejando esto. Si pueden hacer el despeje, estaría fenomenal. Ahora, ya que sé alfa, ya tengo la aceleración angular, ya hemos respondido al primer literal, ahora ya puedo usar la aceleración del punto G de la varilla. En este caso voy a utilizar la segunda ecuación, porque resultará mucho más fácil. La aceleración de G será igual a la aceleración de A, que es cero, y eso será igual a la aceleración de G respecto a A. Y claro, ahora si yo me voy acá, dibujo mi diagrama cinemático, yo sé que la traslación es escogido por una aceleración cero, y dado que, cierto, aquí se me olvidó, esto es un negativo. Quiere decir que realmente, como la asumí, yo asumí la aceleración tangencial en este sentido, quiere decir que en realidad va en este otro sentido, sentido o antihorario. O sea, realmente va así. O sea, alfa iría de esta manera. Alfa B sería 9 quintos radianes sobre segundo cuadrado en este sentido contrario. Sería para acá. ¿De acuerdo? Y eso hay que respetarlo. Entonces, esta componente, ya sabemos que respecto al punto B, perdón, digo al punto A, ya que escogí A, ujú, escogí A como punto de traslación, será con respecto a G un movimiento circular y esto será una componente normal y una componente tangencial, que será igual a alfa B por R a medios en la mitad. Y esta componente centrípeta ya sabemos que no tiene, así que esto será cero. Y ya de aquí, ya vemos, nuevamente utilizando líneas de acción, esto es 30 grados. Y acá, ya sabemos que, por ejemplo, esto de acá tiene que ser 30 grados respecto a esto. Ujú. Y por lo tanto, con respecto a lo vertical, debe ser 30 grados aquí también. Por ende, la aceleración G resultante va a ser alfa B
por RAB medios en esta dirección. Y ya simplemente reemplazando, sería 9 quintos multiplicado por 10 sobre 2. Y me queda que la aceleración de G tiene que ser igual a 9 pies sobre segundo cuadrado. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Ujú. Este ejercicio es un ejercicio básico para comenzar justamente pues el estudio del movimiento de partículas. Hay bastantes cosas que, por ejemplo, valdría la pena revisar, como por ejemplo el centro instantáneo, saber vectores acá. Pero este método y la forma polar, esta forma polar, no tanto usar la forma rectangular y J, fundamental para seguir y proseguir con los siguientes capítulos de cinética. Porque cuando hagamos ese estudio cinético, nosotros debemos determinar las líneas de acciones de la aceleración. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí va a ser la sesión de ahora. Espero que les sea de utilidad. Recuérdense que estamos otorgando asesorías para su experiencia académica y que puedan pasar la materia, sobre todo para quienes no están con los profesores que a lo mejor faciliten su aprendizaje. Nosotros en este caso podemos facilitar dicho aprendizaje. ¿Ok? El canal en este caso está, el canal de YouTube lo voy a compartir en el grupo de gratuitas, ok, yo siempre comparto ahí algunos videos. Y enérgicamente pues también voy a subir también este video de acá. Espero que la verdad les haya gustado, me alegro mucho y espero que les sea de mucha utilidad. ¿Ok? Mm.